Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a tratar el tema de los elementos de medida y protección dentro de la instalación eléctrica en la unidad de instalaciones en viviendas. Ya hemos visto que en la instalación de enlace una parte es la centralización de contadores, donde se encuentran los contadores de cada uno de los usuarios de la instalación eléctrica. Los contadores, que hasta ahora eran de tipo mecánico, han sido reemplazados por otros de tipo electrónico que registran el consumo de energía eléctrica por cada usuario de forma continua, y además permite la lectura a distancia por parte de la empresa eléctrica. Si analizamos el valor de esta recogida de datos continua, nos permite tomar decisiones sobre cuándo consumimos más, cuándo consumimos menos, y ya podremos adaptar nuestra tarifa eléctrica a esa situación. Como elementos de protección, también en la instalación de enlace vimos que aparecían los fusibles. El fusible es un sistema de protección que corta el circuito, pero de forma que el propio fusible se destruye. Se colocan los fusibles tanto en la caja general de protección como acompañando a cada uno de los contadores dentro de la centralización de contadores. La función del fusible es la de cortar la corriente en caso de que exista una avería, para evitar que trascienda a instalaciones anteriores. Es decir, protege la instalación anterior de la propia instalación de la vivienda, de forma que si se tiene que cortar la corriente, afecte a los menos consumidores posible. Ya en la instalación de la vivienda y dentro del cuadro de mando y protección aparecen otros elementos, como son los PIAs, pequeños interruptores automáticos, pero cuyo nombre técnico realmente es interruptores magnetotérmicos, ya que tienen dos sistemas de protección, uno magnético y otro térmico. Estos elementos están conectados a la fase, y estos que son con dos interruptores unidos también cortan el cable neutro. La corriente que entra por una de estas partes recorre esta bobina, que es un electroimán, pasa por estos contactos que ahora están aquí abiertos, puesto que está sin cargar el interruptor, a través de este cable y de esta pletina, que es una pletina bimetálica con dos metales, que es lo que hace la protección térmica. Sigue por aquí y sale al otro terminal hacia la instalación en la vivienda. La parte magnética consiste en esta bobina en la que al pasar la corriente a través de los contactos y ir a la instalación, se mantiene de esta forma, y cuando la corriente eléctrica es muy alta, debido a que se produce un alto consumo, normalmente por un cortocircuito, que es muy peligroso porque puede incendiar la instalación, entonces la corriente es suficiente como para trasladar este elemento metálico, que empuja esta pieza y fuerza la apertura de los contactos, con lo cual deja de pasar corriente y este sistema deja saltado el interruptor.
Eso nos protege de forma rápida de lo que hemos dicho de cortocircuitos. Pero luego tiene una parte térmica en la que la corriente que pasa por las bobinas no es suficiente como para hacer saltar este elemento, pero si hay una sobretensión en la que realmente la corriente que está pasando es mayor de la que debería pasar, pero ya os digo que no es suficiente para elevar para hacer saltar el sistema magnético. Esta placa metálica, que es con dos metales de distinto grado de dilatación, se va calentando y al tener esos dos distintos grados de dilatación se va curvando hasta el punto en que cuando ya sobrepasa una suficiente curvatura, tira de esta pieza, que también es de plástico, y hace el mismo efecto sobre esta otra, de tal forma que hace saltar los contactos. De tal forma que tenemos una protección por cortocircuito y una protección por sobretensión. Otro de los elementos que existe también en el cuadro de mando y protección es el diferencial. El interruptor diferencial, que se ve muy fácil porque es el que tiene este botoncito, que es el botoncito TES, que si lo apretamos debe saltar el interruptor, es el sistema que protege tanto a los aparatos como a las personas de contactos indirectos. Este es el único que realmente está pensado para proteger a las personas. Este interruptor lo que hace es controlar la cantidad de electricidad, la intensidad que entra y compararla con la intensidad que sale. De tal forma que la intensidad que entra tiene aquí un pequeño arrollamiento que genera un pequeño campo magnético en este bloque metálico. La corriente que sale tiene el mismo sistema pero en dirección contraria y produce, si es la misma intensidad que la que ha entrado, el mismo campo magnético pero en sentido contrario, lo cual se anula y no tiene ningún efecto. Y es el funcionamiento normal de la instalación. Cuando existe en uno de nuestros electrodomésticos o de nuestra instalación una derivación, es decir, un contacto con algún elemento que hace que parte de la corriente se pueda desviar a otras partes, la intensidad que entra será distinta de la intensidad que sale. Entonces, el campo magnético que se mantenía en equilibrio aquí pierde ese equilibrio y en esta otra bobina se genera una pequeña corriente eléctrica que es capaz de, por medio de este electroimán, hacer saltar estos contactos, haciendo saltar el interruptor. Dado que es para proteger a las personas, la diferencia de intensidad entre la entrada y la salida no debería ser mayor de 30 miliamperios y el tiempo de respuesta tampoco debería ser superior a 30 milisegundos. Este sistema, unido a lo que es la toma de tierra, es la que protege como hemos dicho, a las personas. Bien, en el cuadro de mando y protección, el diferencial se ve claramente, es por el botón de TES, y sería interesante cada cierto tiempo, entre un mes o 3 meses, pulsar una vez este botón para comprobar que funciona correctamente y que salta. Al pulsar este botón lo que hacemos es generar una pequeña derivación que obliga al salto del diferencial, con lo cual se corta la corriente en toda la vivienda. Por ello, pero si lo presionamos y no salta, estamos en cierto peligro porque si hay una derivación podríamos recibir alguna descarga eléctrica. Además del diferencial, deben tener un PIA, es decir, un pequeño interruptor automático o interruptor magnetotérmico, por cada uno de los distintos circuitos que ya hemos visto en los grados de electrificación. Bien, para
resumir, lo que hemos visto en este vídeo tutorial son los elementos de medida y protección. Hemos visto el contador, que es el que registra la cantidad de energía consumida en esa instalación. Hemos visto los fusibles que están en la instalación de enlace, en el cuadro general y en la centralización de contadores, y que protegen instalaciones anteriores sobre posibles averías en nuestra instalación. Luego hemos visto los interruptores magnetotérmicos que protegen de cortocircuitos y sobretensiones, y también hemos visto el diferencial, que es el que protege de contactos indirectos. Y esto es todo por este vídeo tutorial. Os dejo con el cuestionario. Nos vemos en el siguiente.